quisiera pensar estas cuestiones o brindarles algunas de las reflexiones que venimos haciendo desde hace más de 20 años. Gracias. ¿Ahora se escucha? Sí, ¿no? En torno a un concepto que se ha ido como haciendo cada vez más común en el lenguaje cotidiano en algunos países, ha salido de su pertenencia a la sociología política o a la ciencia política para convertirse, por lo menos en Argentina, en mi país, en una forma habitual de referirse a varias cosas, que es el concepto de democratización. Me voy a centrar justamente en esto porque justamente aclarando qué entendemos por democratización social, democratización de las familias y democratización política, podemos por lo menos acentuar una determinada forma de pensar los procesos democratizadores. Y para eso tengo que remitirme, y no es casual esta reflexión estando en Chile, a lo que fueron los estudios de las transiciones democráticas en América Latina, iniciados, no bien comenzaron las transiciones, en los 80, transiciones muy diversas. La transición chilena fue muy distinta a la transición argentina, la uruguaya fue diferente, la brasileña fue diferente, pero todos, es cierto que existe una casualidad que cualquiera puede darse cuenta, que casi todos estos países, con diferencia de algunos años, entraron todos juntos a una dictadura y salieron casi todos juntitos. Es como medio raro. Pero bueno, esto es algo que la ciencia política latinoamericana también estudia. En estos estudios, los grandes estudiosos de la democratización, que fueron Guillermo O'Donnell, alguien muy famoso chileno, Garretón, Marcelo Cavarossi en Argentina, Smitter y otros más que estudiaron las democratizaciones, se centraron de una forma casi obsesiva en el sistema político, en la posibilidad de asegurar gobiernos democráticos después de las atroces dictaduras y de las represiones vividas, con una mirada puesta en los actores políticos con mayúscula, los actores políticos con mayúscula de la ciencia política, o sea, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los sindicatos y los grupos de poder. Esta mirada fue totalmente ciega a otras cuestiones que estaban sucediendo en estas sociedades, que tienen que ver cómo podía sostenerse un proyecto democrático con un sistema autoritario, no solamente implantado en cuanto a normas, reglas de procedimiento, pero que se había hecho carne a través del miedo en las sociedades a las que me estoy refiriendo. ¿Cómo era posible hacer un proyecto que fuera más que una democracia formal en contextos en los cuales la represión, la tortura, la muerte habían, por lo menos, marcado a más de una generación? Todas estas cuestiones tienen que ver con la posibilidad de repensar los contratos autoritarios en todas las esferas de la vida social, ya sea las relaciones familiares, las relaciones, en todo aquello que sucede en el mundo de todas las cosas. Ustedes saben que Ann Heller, cuando habla de la vida cotidiana, ella dice que esta vida cotidiana, la vida de las pequeñas cosas, siempre ha tenido como un lugar de menor importancia frente a la gran historia construida por los líderes, los que van adelante, los que se suben a un caballo y llevan adelante una revolución, que casualmente los ejemplos son todos de varones, por otra parte. Entonces, esa vida cotidiana, ella dice, es el lugar de las pequeñas cosas, es el lugar de los hábitos, porque en cada casa todos sabemos más o menos a qué hora se desayuna, a qué hora se almuerza, a qué hora se va a cenar, cuáles son las preferencias para ver una película en la tele o sacar un DVD, etcétera, etcétera.
Pero aparte de eso, que es la parte rutinaria de la vida cotidiana, que es lo que nos permite organizar nuestra vida todos los días, la vida cotidiana es el fermento de la historia. Y cuando, antes de que el Señor se suba a un caballo, ha habido un fermento desde abajo que ha dicho no queremos más lo mismo. Entonces lo que aporta la sociología y la historia de la vida cotidiana es esa mirada de cómo la vida cotidiana se convierte en esa levadura que es fermento de la historia. Y esto significa darle un estatus político a la vida cotidiana. Y si le damos un estatus político a la vida cotidiana, le estamos dando un estatus político a una de las formas sociales en las que transcurre una buena parte de nuestras vidas, que son nuestros lazos familiares. Esto es lo que los estudios de las transiciones a la democracia no tuvieron en cuenta. Y no tuvieron en cuenta, además, fueron ciegos al género. Vieron las cuestiones autoritarias del sistema político, pero no pudieron ver las cuestiones autoritarias en el seno de las familias, de las escuelas, de los centros de salud, de aquello donde transcurre la vida cotidiana de la gente. Pero además, cuando se hacen estos estudios de las transiciones, había nada más que unos 30 países en el mundo que tenían democracias, y estas democracias eran liberales. Por lo tanto, el modelo sobre el cual se va a pensar las transiciones democráticas va a ser el modelo de la democracia liberal. No había otro en la cabeza para pensarlo. Estas son cuestiones que han estallado en los últimos 10 años, especialmente en América Latina, al calor de nuevas formas organizativas, que no voy a caracterizar ni buenas ni malas, voy a decir nuevas formas organizativas, nuevos tipos de democracia surgidas en algunos de los países del subcontinente, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, Venezuela y de alguna manera en algunos aspectos Brasil y Argentina. Son este costado que algunos decimos el costado incivilizado de las democracias. No la democracia institucionalizada completamente, prolijita completamente, llena de normas y de reglas, sino una democracia basada en la voluntad popular, basada en la vida cotidiana, en la democratización de las relaciones sociales, que presenta el conflicto, lo plantea y está continuamente pensando en las formas de hacer aquello que en distintos lenguajes se puede pensar que para Perú, para Ecuador y para Bolivia será el buen vivir, para contextos más como Chile, Argentina y Uruguay será vivir de una forma más consensuada, etcétera, etcétera, pero sin evitar el conflicto, pero en última instancia pasa a la finalidad de la política, que tiene que ver con el bien común. Ahora bien, en esta concepción tiene que ver con una idea de la democratización que es básicamente, y esto lo hemos sacado de las investigaciones que hemos hecho en estos últimos 20, 25 años, que tiene que ver en pensar la democratización de las familias como en este espacio central de la reproducción de la vida cotidiana, como en tanto y cuanto la simultaneidad de las relaciones de género y los derechos de las mujeres y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando yo empecé con esto, una compañera chilena me dijo: tenés razón, porque las feministas nos hemos ocupado mucho de pensar los derechos de las mujeres y no abordamos desde una perspectiva feminista los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el poder pensar en simultaneidad los derechos, además con todas las tensiones que eso lleva aparejado, porque un organismo internacional le dice a las madres que den de mamar porque es lo mejor para el niño, pero por el otro lado esa mamá la saca del mercado de trabajo. O no tiene ganas porque no tiene ganas y es su propio cuerpo. O sea, hay una serie de cuestiones en los cuales los derechos están en tensión. Entonces, una forma de abordar estos derechos en tensión es reconocerlos, verlos simultáneamente, verlos en un marco político, pensar que estas son relaciones políticas de poder y no relaciones de afecto o relaciones en las cuales todos estamos de acuerdo, porque basta que haya dos personas para que mostremos desacuerdos en algunas cosas, porque esta es la vida social. Como decía alguien que quiero mucho, dice: si sacamos el poder de nuestro análisis, se acabó la sociología porque se acabó la sociedad. Entonces, si nosotros ponemos en el corazón de los estudios de familia el poder, nos vamos a encontrar
que necesitamos pensar en el poder, en el conflicto, y no en la solución de los conflictos, porque los conflictos, si se solucionan, se tapan, en cómo se negocian los conflictos, y esto se puede hacer tanto en lo microsocial como en lo macrosocial. Como me quedan 3 minutos, lo que quiero decir es que este enfoque analítico de democracia, de democratización social, va por más en los últimos años, y es considerar que no puede haber profundización de la democracia, o lo que llamamos, los que seguimos la teoría de la hegemonía, democracia radical, si no hay democratización de las relaciones sociales en la vida cotidiana, y especialmente las relaciones entre varones, mujeres y otros sexos. O sea, si no nos planteamos la democratización, esa democracia radical que estamos buscando puede ser defectuosa. En este caso hay varios autores que trabajan el tema de democratización y democracia. Yo quiero referirme a uno porque está acá, porque es alguien con el cual tengo más coincidencia, que es Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos dice que no se puede pensar el socialismo sin la democratización de todos los espacios, e incluye la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el mercado, la lucha contra el capitalismo, la lucha con una globalización depredadora, proponiendo otro tipo de relaciones entre géneros y sexos, proponiendo otro tipo de relaciones económicas y otro tipo de globalización, que no necesariamente es aquella que nos destruye, sino aquella que nos permite construir. Y para terminar, dado que yo hablé de género y sexos, quisiera también hacer una referencia a esto último, es que tiene que ver con estamos frente a la presencia de mucha reflexión teórica, por suerte, mucha reflexión teórica construida desde un sur, que no es un sur geográfico, sino que es el sur de aquellos que les tocó estar del lado de la subordinación y la dominación, que ha permitido construir categorías como de ciudadanía que cada vez son más amplias, y al lado de los nunca cumplidos derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando de ciudadanía sexual y de derechos sexuales, para pegar un salto a una dicotomía que a mi juicio no es muy buena en términos para pensar la ciudadanía de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres, que es hablar de derechos sexuales y reproductivos. Dividiendo derechos sexuales y reproductivos, ¿dónde ponemos el derecho al aborto, por ejemplo? Que no es un derecho reproductivo porque es el derecho a la no reproducción. Lo largo como provocación para seguir pensándolo, pero los derechos sexuales, tal como se vinieron trabajando en los últimos 20 años en los organismos internacionales y en las conferencias internacionales, ustedes saben que produjo una división del trabajo muy divertida. Las mujeres, las feministas, en los grandes eventos en los grandes eventos de organismos internacionales, conferencias internacionales, se dedicaron justamente a trabajar sobre los derechos reproductivos, sobre todo liderados por Brasil, sobre todo cuando en los años 70, al principio de los 80, había surgido el proyecto Norplant para lograr convertir en infértiles a las mujeres a través de una inyección. Entonces estaba todo focalizado desde ese lado. Las propuestas acerca de los derechos sexuales venían de la mano de gays y lesbianas. Entonces, de una manera en que yo quiero caricaturizar esto, era como a nosotras todos los temas serios donde nos preocupábamos por la reproducción. El sexo y el placer estaban representados por gays y lesbianas. ¿Y esto por qué? Porque había una división del trabajo que se fue dando de esa manera, cuando que realmente son todos derechos sexuales y todos son componentes de la ciudadanía sexual, en tanto prácticas, en cuanto a relaciones, en cuanto a si hay prácticas, si hay relaciones, va a haber conformación de identidades. Y esto permite no tener en cuenta grupos separados, y esto tiene que ver mucho con la democratización de la democracia y con pensar en ciudadanías cada vez más amplias, porque esto nos llevó en la Argentina a que feministas apoyáramos la modificación del Código Civil para el matrimonio igualitario, que apoyáramos la ley de identidad de género y que las demás sexualidades estén apoyando la lucha en Argentina por el derecho al aborto.
Pienso que estas cuestiones de cómo pensamos que desde la subordinación estamos contestando de alguna manera a un modelo patriarcal de ciudadanía y de derechos, nos permite enfocar nuestras investigaciones en distintos aspectos. Yo en este momento estoy comparando el papel importante de las transformaciones familiares, no solamente en América Latina, sino aunque a ustedes les parezca mentira, en el norte de África. Esto lo vengo haciendo antes de la primavera árabe, pero el punto fundamental de transformación de Túnez y Marruecos había sido la modificación del Código de Estatus Personal de la ley árabe acerca de las familias. Y todos coinciden que para que este código fuera modificado, de una manera u otra hubo una gran influencia del feminismo, que después los políticos oportunísticamente tomaron algunos puntos, totalmente de acuerdo. Pero la modificación social fue posible en la medida que se estaba pensando en que había que cambiar el código de estatus personal. O sea, tomo esto como ejemplo para pensar que cómo la transformación de las familias y las relaciones de género y sexo y las relaciones con niños, niñas y adolescentes son una preocupación y al mismo tiempo una fuente de resistencia social y de cambio frente a los poderes hegemónicos. Y quiero terminar recordando a alguien que ustedes seguramente conocen, a Julieta Kirkwood, que es una feminista que murió hace muchos años y que fue aquella que dijo en un trabajo maravilloso que el feminismo, como hablé mucho del feminismo, quiero aclararles, ella definió el feminismo como la lucha contra toda forma de autoritarismo. Y uno de los lemas latinoamericanos más importantes, democracia en la casa, democracia en la plaza, democracia en la casa, fue acuñado acá en Santiago hace más de 40 años. Muchas gracias.